Capítulo 32. Muchas fueron las dificultades que se crearon alrededor mío, hijas de las influencias religiosas que dominaban en aquella época. Llegué a cumplir 18 años y mi situación se fue haciendo muy difícil, por las condiciones de mi familia, por las galanterías de los unos y de los otros. En privado, especialmente, me repetían que era hermosa y que debía consagrarme a Dios. Al mismo tiempo leía mucho, y las lecturas caballerescas y religiosas desorientaban mi alma y no sabía qué camino tomar. En tales apuros, Dios era mi paño de lágrimas, a Él me dirigía pidiéndole apoyo, porque en los demás no lo encontraba. Mi padre me quería a su modo, fríamente. Mis hermanos no se tomaban el trabajo de quererme. Solo mi hermanito Benjamín era el que me quería, pero era tan niño. Los religiosos me demostraban mucho cariño, mucho, pero encontraba en ellos algo tan hondo, tan confuso, tan inexplicable, que a veces me exasperaban sus alardes de ternura, y me decía a mí misma, guión que quieren esos hombres, me hablan de un cielo y yo no quisiera cielos entre sombras, no quiero antros, quiero campos, bosques, flores, montañas, fuentes, raudales copiosos brotando entre las peñas. Quiero la esplendidez de la naturaleza. No creo que para ser buena sea preciso renunciar a la contemplación de la grandiosa obra del Creador. Una noche, después de mis rezos, oí que me llamaban. Yo estaba medio dormida y me desperté azorada. Parecía que en mi cabeza había un archivo de pensamientos. Me levanté, y maquinalmente cogí una pluma y escribí rápidamente rasgando hasta el papel. Miré después y vi que había letras y frases. ¿Qué tengo yo?, exclamé, será algún genio malo que me inspira, y en aquel momento oí que me llamaban de nuevo y que me decían, ten más templanza, ordena tus escritos. Y entonces escribí mi primera poesía. Era una plegaria a Dios, pequeñita, muy pequeñita, pero dulce y armónica. Oí que me decían, fírmala, y la firmé emocionadísima, guardando mi primer escrito, como guarda el avaro su tesoro. Al día siguiente, recordé de una manera embrionaria lo ocurrido, leí de nuevo la poesía y, qué hermosa me pareció, hablaba sola y decía, qué hermosa es, pero, no es mía, y, sí que es mía. Bien me dijeron que la firmara. Sí, mía es. Y la copié cuidadosamente y me la guardé en el seno, contra mi pecho. Era la primogénita de las hijas de mi pensamiento. Pasaron muchos días y vino a verme una religiosa que tenía fama de virtuosa, y traía encargo de mi padre de encauzar mis ideas religiosas. Le escuché atentamente y le dije, obedeceré y complaceré a mi padre dedicándome al servicio de Dios. Pero, mi padre quiere que yo sea religiosa como vosotras, que sois siervas sumisas de este, o de aquel prelado, y yo he de ser religiosa, hablando, escribiendo, viajando, difundiendo la luz de la verdad, adorando a Dios con mis hechos y no con mis plegarias, con buenas obras, con sacrificios, con actos de firme abnegación, de verdadero desprendimiento de las pompas mundanas. La religiosa me escuchó en silencio, y después con humildad me dijo, que tenía sobre todo que librarme de las tentaciones del genio del mal, a lo que yo le contesté, mirad, el genio del mal, ¿sabéis lo que es? Es el demonio, y los diablos. Estáis en un error, esos diablos no existen, los diablos son nuestros vicios, y estos no se combaten con exorcismos sino con virtudes, con heroicos sacrificios. La ley de la Santa Madre Iglesia manda creer en el diablo, pues manda creer en un absurdo que la razón rechaza. El diablo es el vicio, y no son las plegarias de las vírgenes las que alejan al diablo, porque tras de las plegarias está el soborno, el engaño, el lazo, el crimen, la degradación más espantosa. No basta decir, Señor, Señor, hay que llamarle con el alma, no con los labios. La buena religiosa me escuchaba con la boca abierta. Nunca había oído lenguaje semejante y tomando mi mano la estrechó entre las suyas.
diciéndome con voz conmovida: nunca se romperá nuestra amistad. Te quiero y te admiro, te lo confieso, mas tiemblo por ti. Dios quiera que no cierren tu boca, que no te cohíban, que te dejen avanzar por la senda de la luz, mas temo por ti. La buena religiosa y yo quedamos muy amigas, y de aquella amistad di muchas gracias a Dios por la ayuda que me prestaba. Tenía yo mucho miedo a la vida y necesitaba seres amigos en tomo mío. Tanto me llegó a querer la buena religiosa, que llegué a ser su consejera y no hacía nada en su casa de oración que no lo consultara conmigo. Llegó un día, quiso celebrar una gran fiesta, y yo le indiqué que el capellán que tenían era un pobre hombre y nada más, por consiguiente no era el más a propósito para ocupar la cátedra del Espíritu Santo, que yo conocía a un predicador eminente que daría con su fácil palabra mayor lucimiento a la fiesta. No fue aceptado mi consejo por temor de disgustar a su capellán. Este supo lo que yo había dicho y enojándose y resistiéndose porque yo dije la verdad, fue a encontrar a mi padre para decirle y asegurarle que yo tenía los diablos en el cuerpo, y que era necesario libertarme de tan crueles enemigos. Mi padre me llamó enseguida y me dijo: tienes una precocidad admirable, eres lo que se llama una mujer de talento, pero tiene una gran falta, y es que te prodigas demasiado dando consejos. Sostuvimos un animado diálogo y quedó decidido que yo sería religiosa por sentir verdadera vocación para luchar en campo abierto, defendiendo las sublimes verdades del cristianismo, que no me importaba alcanzar la palma del martirio, si conseguía arrancar de raíz la viciosidad que corroía a la religión del crucificado. Mi padre tembló ante mi martirio, y demostró deseos de verme casada y tranquila, en lugar de llevar tocas que me sirvieran de tormento. Pero mi alma, verdaderamente religiosa, enamorada de sus creencias, no cejó en su empeño, y convine con mi padre en entrar en un convento muy pobre, donde las monjas carecían de bienes de fortuna, siendo muy ricas en virtudes, pues se dedicaban a cuidar enfermos sin la menor retribución. Mi entrada en el convento fue un verdadero acontecimiento para la comunidad. La superiora me recibió con los brazos abiertos, diciéndome: ya sé que eres buena, aquí solo se piensa en hacer el bien, creo que has tenido buena elección. Abracé a aquella santa mujer con toda la efusión de mi alma. Fue el primer abrazo que di en ese mundo con inmensa satisfacción. Aquella religiosa era la realidad de mis sueños. Me iniciaron en sus sencillas prácticas, recorrí todo el convento y pregunté a la superiora: ¿tenéis libros? ¿Qué más libros que los libros del dolor? Mi comunidad lee en los hechos de los enfermos, en los ayes de los moribundos. Tenéis razón, esa lectura es muy útil, pero yo quiero que tengáis libros. ¿Cuáles? Los míos, los que yo escribiré. Aquí dejaré mi archivo, diré en mis libros lo que es la verdadera religión. Las monjas me escuchaban muy admiradas. Una de ellas, de cuerpo débil y enfermizo, me miraba más que ninguna, y yo sin darme cuenta de lo que hacía, le puse mis manos en sus hombros y se estremeció violentamente, diciendo asustada: ¡ay! ¿Qué es lo que siento? ¿Qué sentís? Fuerzas, vigor, aliento, que por mediación mía Dios os hará. Cuanto se alegró la religiosa, conseguí curarla con la imposición de mis manos. Cuando estuve enterada de todo, pedí a la superiora salir a velar enfermos, y tanto me querían todas, que no querían que desempeñara tan rudo trabajo, pero yo insistí, y con otra compañera comencé mi meritoria tarea. No tiemblo, pero, ¿y si yo cogiera la enfermedad, asquerosísima, una especie de lepra, unas llagas donde hormigueaban diminutos gusanos, que al moverse despedían un hedor insoportable? ¡Qué cuerpo el de aquella infeliz! ¡Cuánta miseria! ¡Cuánto dolor! Me acerqué mucho y la pregunté: ¿es verdad que sufrís mucho? La enferma exhaló un hondo gemido por toda contestación. Aquel gemido me conmovió extraordinariamente y me dije a mí misma:
si yo pudiera hacer algo por esta mujer, probemos. Me acerqué más aún, y la miré fijamente. Al principio la enferma parecía como que rehuía el mirarme, pero con tal fijeza la miré, que la infeliz me miró también y leí en sus ojos todos los anhelos, todas las súplicas de un condenado a muerte. Redoblé mi energía y rayos de luz debieron brotar de mis ojos, porque la enferma se sonreía y temblaba. Al temblar ella, yo también temblé y sentí un calor sofocante, asfixiante, después una dolorosa picazón en las manos, al sentir aquellos síntomas tan alarmantes, pensé, si me habré contagiado, y oí una voz que me dijo, «Cobarde, apenas comienzas, ¿y ya tiemblas?» No, no tiemblo, pero, ¿y si yo cogiera la enfermedad me dejaríais sola? Nadie me contestó, y yo seguí velando y curando a la enferma. Cuando llegué al convento me bañé, hice uso de la mayor limpieza, pero la fiebre me dominó, tuve sueños horribles y comencé a sentir agudos dolores. La superiora se disgustó muchísimo. Vino mi padre acompañado de varios médicos y todos aseguraron que aquella infeliz me había pegado su horrible enfermedad. Me llevaron a mi casa, y en ella pasé mi larga y penosa dolencia. Durante mis horas de reposo oía voces que me decían, «Los temerarios pagan cara su temeridad», y otras voces más dulces murmuraban en mis oídos, «Los verdaderos religiosos deben cumplir con su deber. Has casi curado a aquella infeliz y te bendice». Al oír esto, qué alegría sentí, me pareció que el cielo me abría sus puertas y que veía a mi madre que salía a mi encuentro. Al fin me puse buena y quise volver al convento. Mi padre se opuso a que volviera, y para hacerme cambiar de propósito, me hizo ir a un templo para que hablara con un sacerdote, tan bueno como sabio. Era un hombre simpático, agradable, y en nombre de mi padre me hizo presente todos los peligros a que me exponía. Mas yo insistí en querer ser útil a los que sufrían. Me preguntó si tenía confesor fijo. Sí, que le tengo, y le dije su nombre. ¿Te confiesas tú con él, o él se confiesa contigo? De todo hay. Yo le cuento mis penas, y él me cuenta las suyas. Por eso me confieso con él, porque somos dos buenos amigos. ¿Quieres que yo sea tu consultor? Puedes hacer mucho si estás bien dirigida. ¿Queréis haceros dueño de mis pensamientos? No, quiero ordenar tu existencia. Agradezco vuestra buena voluntad. Consultaré con vos mis escritos porque sois un sabio, pero mi voluntad íntima, los anhelos de mi alma, los sueños de mi espíritu, solo a Dios los confesaré. Este es mi verdadero confesor. A él se lo digo todo, para él no tengo secretos, y Dios es tan bueno para mí, que me llama por mi nombre, y me consuela, y me alienta, y me guía por la senda del amor y del sacrificio por mis semejantes. Pues ese confesor que tú tienes, es el genio del mal, es el diablo. Mentís. Donde está el diablo, donde sus obras, no existe. Pues yo soy quien entiendo del diablo, y tendré que emplear contigo los medios de que se vale la Iglesia para librarte de la posesión infernal. Estás poseída. El diablo se ha apoderado de ti, pues si yo tengo el diablo y vos creéis que tenéis a Dios, a ver quién vence a quién. Como decís mentira, como faltáis a la verdad divina, como desconocéis a Dios, no quiero que habléis. Y el sacerdote quedó sin voz, abrió la boca y no articuló un sonido, se quiso levantar de su ancho sillón, y no pudo, revelando sus ojos el enojo y el asombro más profundo. Yo entonces le dije, os persuadís que no es el diablo quien va conmigo, vos sois el que tenéis el diablo del orgullo de la sabiduría, que negáis lo que no comprendéis. Dios es único en su poder, todo es obra suya, y el diablo sería la negación de su omnipotencia. Yo os daré mis escritos, porque sabéis en esto más que yo, y ahora seamos dos buenos amigos. Resuene vuestra voz para prodigar consuelos, muévase vuestro cuerpo para ir en pos del desvalido. Y poniendo mi diestra en su hombro, el sacerdote se levantó mirándome con verdadera estupefacción.
Yo le repetí, quiero que seamos dos buenos amigos. Necesito de vos para levantar a gran altura la religión del crucificado. El sacerdote me tendió su diestra diciéndome con tristeza, no te odio, me has hecho un juego que no comprendo, serás perseguida, serás calumniada, serás piedra de escándalo, sin ser culpable. Siempre que te suceda algo extraordinario, acuérdate de mí.